En este momento estamos a las afueras de la actual ciudad de Yalvac, en una zona arqueológica que recuerda, o mejor dicho, que está en lo que era la antigua Antioquía de Pisidia. Es el lugar donde San Pablo realizó su primer predicación en Asia Menor y estamos en este momento a punto de ingresar precisamente a la zona arqueológica en donde lamentablemente casi no hay nada, unas cuantas piedras, pero bueno, es importante por lo menos estar en este lugar. Ya va entrando nuestro grupo siguiendo al guía que nos va explicando algunas cosas de la cultura en Turquía, algo de cómo trabajan las zonas arqueológicas, pero en realidad, como él es musulmán, no tiene la obligación, vamos a decir así, de hablar de la parte cristiana, de la parte católica, mucho menos de la teología y de la doctrina cristiana. Aquí tenemos algunas indicaciones que nos hablan de los orígenes. Esta ciudad recibe el nombre de Antioquía en honor de Antíoco, uno de los líderes que continuaron el trabajo de Alejandro Magno después de su muerte. Por estos lugares también pasaron los griegos y los romanos, y aquí también hubo un grupo de cristianos. El guía está hablando ahora de los eleucos, precisamente descendientes de Alejandro Magno, que continuaron la conquista de estos territorios. Pero dejando esta parte, nos acercaremos más adelante a hablar de lo que tiene que ver con San Pablo. Esta ciudad se fundó en el siglo III, pero antes de Cristo, y nosotros sabemos que para el tiempo de San Pablo aquí había una sinagoga a donde San Pablo precisamente se dirigió. Esta ciudad de Antioquía de Pisidia fue muy favorecida por el emperador César Augusto, aquel emperador que ordenó el censo en tiempo del nacimiento de Jesucristo, y por esta razón se le construyó en este lugar un templo, ya que los romanos no solamente construían templos a sus dioses, sino también al emperador, a quien consideraban un dios. La ciudad estaba amurallada como todas las demás ciudades, tenía templos, y en el caso de los judíos, como eran tolerados por el Imperio Romano y en algún momento también favorecidos, también tenía su propia sinagoga. Lamentablemente es de las ciudades más destruidas actualmente y se han hecho pocos trabajos sobre su restauración. La ciudad, de hecho, fue descubierta por un sacerdote que tenía interés en descubrir las 7 iglesias del Apocalipsis, y aunque Antioquía de Pisidia no forma parte de estas 7 iglesias del Apocalipsis, de cualquier manera estuvo buscando vestigios de los lugares donde estuvieron los cristianos y encontró este lugar. Podemos ver aquí algunas reconstrucciones de cómo se encontraban estos lugares, pero como pueden ver son solamente algunas ruinas, evidentemente que muestran el trabajo de la escultura de griegos y romanos, como por ejemplo este caballo. Seguramente estos eran frisos, parte de frisos de templos. Aquí podemos ver una especie de sirenas, cascos, arcos, espadas. Y bueno, allá al fondo también vemos otro tipo de frisos que nos hacen imaginar cómo era la ciudad.
viaje en Anatolia, en estas ciudades, claro, era de costumbre conmemorar la visita que hacían los emperadores. Esa imagen que acabamos de ver ahí es esto que estamos viendo aquí. Estos 4 elementos de base son lo que sostenía aquella especie de puerta. Todavía tiene algunos restos también de el embellecimiento. Lamentablemente también estos han sido saqueados o destruidos para construir otro tipo de cosas, ya que en aquel tiempo se acostumbraba que cuando alguna ciudad caía, los elementos que podían ser utilizados en otro lado, incluso como pisos, pudieran ser tranquilamente tomados y llevados a otro lugar. Hay partes donde simplemente están amontonadas las piedras, no están colocadas en su lugar, porque para hacerlo necesitarían el complemento de lo demás. Pero vemos la decoración bastante hermosa, en relieve, con flores, con grecas y algunas cosas más. Lamentablemente también aquí en Turquía, que es una zona sísmica, algunos temblores fueron destruyendo las ciudades, pero aquí lo peor de todo fue la llegada de los turcos y por supuesto la llegada del Islam, que no siempre fue tolerante de prácticas de religiones de otro tipo, sino que destruían a su paso todo lo que significaba ir en contra de su propio pensamiento cristiano. Hay algunas señales también en las piedras, pero vean el tamaño de piedras de los grandes caminos romanos. Cuando vayamos a otros lugares como Éfeso, como Pérgamo, vamos a encontrar afortunadamente muchos más elementos que nos permitan imaginar cómo eran las grandes ciudades. Pero esta Antioquía de Pisidia es la ciudad que se conserva en peores circunstancias. Al fondo se ve la ciudad actual. También podían aprovechar para compensar la necesidad de agua. En estas ciudades donde hacía mucho calor en verano era de costumbre. En 2 lados hay que imaginar las tiendas, señores. La misma Viene nuestro grupo caminando y aquí, entrando por la calle principal, estamos viendo lo que serían los locales comerciales, como en los tiempos actuales, donde comienza una ciudad y la gente va llegando, es lugar de paso y por lo tanto muy buen lugar para los comerciantes. Encontramos también algunos elementos que recuerdan sepulcros, tumbas, sarcófagos. Y nos vamos acercando a lo que sería el centro propiamente de la ciudad, donde estaría la sinagoga, en donde San Pablo dirigió su palabra a los judíos de este lugar. Aquí las indicaciones nos indican también el teatro. Antes de visitar el teatro, vamos a continuar nosotros de frente para visitar lo que se conoce como la iglesia. Como ven en la parte del entorno de este lugar, pues casi no hay nada, está totalmente despoblado, con excepción de la parte que les acabo de mostrar. Ahí al fondo vamos a visitarlo más adelante.
Nuestro grupo se va acercando ya a lo que se conoce como la iglesia de San Pablo, un lugar donde se encontraba la sinagoga judía y que posteriormente en tiempo de los cristianos se convirtió en una iglesia totalmente destruida, y muy recientemente algunas de sus piedras han sido colocadas en su lugar. Kilise en turco iglesia. Se escribe con parecido, kilise. Por un mosaico, señores, donde se lee el nombre de arzobispo de Chile. Esta iglesia, al igual que muchas otras del inicio del cristianismo, se levantó hacia el siglo IV. Actualmente se encuentran solamente estas bases de columna, parte del ábside, es decir, la parte redonda detrás del altar, y elementos del altar. Aquí se encontró también un mosaico con el nombre del obispo Optimus. Aquí nuestro grupo empieza a entrar para visitarlo. Más allá que la iglesia, tenemos que pensar que aquí estuvo la sinagoga donde predica San Pablo. Vemos cómo va entrando nuestro grupo. Por arriba, a lo mejor podemos hacer una vuelta, pero donde Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Una última palabra. Cristo nació. Este esquema que está aquí nos muestra cómo fue la iglesia que se construyó sobre la sinagoga hacia el siglo IV. Aquí podemos ver nosotros una entrada con la nave principal, dos naves laterales y lo que sería el ábside donde se encontraba el altar. Y en este lugar también se encontró este mosaico haciendo referencia al obispo Optimus. Yatzitli significa obispo Optimus y aquí está la palabra Optimus. Esta parte del ábside es la que acabamos de ver hace un momento en el interior y es la que se encuentra en esta parte. Como pueden ver, es una parte semicircular, así que con esto tendríamos una idea de cómo estaría la basílica en el siglo IV. Quiere decir que la iglesia tendría esta orientación, allá sería la entrada y esta sería la parte del ábside. Pero quiero decirles que aquí hay una restauración un poco compleja. De hecho, en el último viaje que tuve yo a Turquía, estaban levantando apenas esto que vemos como el ábside y no se veían como muchos restauradores como se ven en otras partes donde hay más elementos griegos o romanos. Como que hay más interés quizás en restaurar primero la parte griega y romana que
esta parte cristiana. Ahí vemos el ábside nuevamente desde esta parte. Otra vista desde el ábside hacia el frente de lo que sería la basílica, y esto que podemos ver como que se levanta a los lados serían indicativos de donde estarían las columnas de la iglesia. Otra vista de la misma basílica, del ábside hacia el frente, y en este caso con algunas excavaciones que se están haciendo, estas sí son nuevas, de lo que serían espacios en torno a la propia iglesia. Y algo muy interesante, a unas columnas que se encuentran ahí. Estas columnas nos estarían hablando como de un pórtico. Imagínense cada base de una columna, con la imaginación levanten las columnas y va quedando como una especie de pórtico en torno a lo que habría sido la basílica o la iglesia de San Pablo, de la cual hay solamente unos cuantos elementos. Me acerco finalmente para ver el ábside desde la parte superior y que quede claro cómo era la iglesia. Con esto nos queda claro, aquí era el ábside con el altar, y detrás de mí se encontraría entonces la iglesia con sus columnas, y la puerta habría estado entonces hacia la parte del fondo. ¿Qué hay? Lamentablemente no existe nada. Vamos a continuar con nuestro recorrido. Bueno, simplemente de sentir, pensar que San Pablo estuvo caminando por estos lugares ya hace que los lugares se conviertan en extraordinarios, porque la tierra es la misma en todas partes, la vegetación puede tener un poco de variantes, pero lo que transforma, lo que convierte en extraordinarios o incluso en santos algunos lugares, es precisamente lo que sucede ahí. Y en estos lugares San Pablo logró que mucha gente se abriera a la fe. Y por eso en este lugar particularmente pido para que en esta ciudad, en estos espacios donde ha desaparecido el cristianismo, pueda regresar. Es increíble que donde comenzó la fe, donde se defendió incluso hasta el martirio, lamentablemente casi haya desaparecido, con excepción de unos cuantos. Nuestro grupo se encuentra ahí, vamos a acercarnos. En el camino para encontrarnos con nuestro grupo, vemos esta parte del camino central, camino principal de la antigua ciudad, con algunos restos de columnas dóricas. Las podemos reconocer por el tipo de estrías. Encontramos algunos elementos más con algunas inscripciones. Y nos vamos acercando a algo que tenían todas las ciudades griegas y romanas por la influencia de esta invención de los griegos, que fue precisamente el teatro. El teatro no era únicamente una forma de diversión, sino una forma de reflexión, a tal grado de que incluso lugares dedicados a la medicina tenían teatros para que a través de la comedia y la tragedia los enfermos pudieran tener un remedio a sus dolores. Les ayudaban a poner incluso en orden sus sentimientos, sus pasiones, o simplemente a olvidarse de sus penas, porque la enfermedad, la salud no tiene que ver únicamente con que
el cuerpo se encuentre bien, sino también con que el espíritu se encuentre en buen estado. Aquí podemos ver, gracias a un dibujo, cómo era el teatro en aquel tiempo, con una gran capacidad para espectadores, pero lo que lamentablemente sucede con muchos espacios antiguos, el teatro en ruinas. Vamos a ver algo de las ruinas de este teatro. Y después nos dirigiremos a ver los restos del templo dedicado a César Augusto. En tiempo de los griegos, ellos, como en Grecia hay muchas montañas, es una zona de muchas montañas o colinas, ellos hicieron precisamente esto, simplemente excavar sobre la colina un espacio redondo, semicircular, y ahí colocar las gradas de los asistentes. De esta manera, el declive permitía que todo el mundo pudiera ver perfectamente lo que se estaba significando y además tenía buena acústica. Cuando los romanos vieron el invento de los griegos, decidieron hacer lo mismo, pero ellos ya no necesitaron de montañas o colinas, sino que en lugar de tener una colina, la construyeron. Y de esta manera surgió el teatro romano, con influencia griega, pero en la construcción con una pequeña variante. Restos, restos y restos. Vamos ahora hacia el templo dedicado a Augusto. El grupo se ha adelantado para poder llegar al lugar, sobre todo porque algunas personas son ya mayores y les cuesta un poco caminar. Entonces yo permito que se vayan adelantando, yo me quedo un poco atrás para hacer el video. En otras ocasiones me adelanto un poco, pero siempre con momentos para estar juntos. Vamos a llegar a donde está el grupo. Está un poco fresco el aire, es tiempo de noviembre y en Capadocia hemos tenido muchos días con niebla, con bastante frío, pero afortunadamente hoy salió el sol y creo que tendremos mejor clima ya para la tarde, para nuestro siguiente punto. En general, las poblaciones, las ciudades se van levantando de acuerdo al material que se encuentra en la zona. En México, por ejemplo, en la ciudad, como había muchas erupciones, encontramos muchas construcciones con piedra volcánica, el Tezontle, pero esta zona concretamente de Capadocia tiene muchísimas capas, muchísimas canteras de mármol. Por esta razón encontramos tan fácilmente el mármol y también encontramos la razón de por qué tantas ciudades fueron hechas con este material. Allá va el grupo acercándose al monumento al templo de Augusto. Estamos llegando a este esquema de lo que era el templo de Augusto, con una escalinata y un espacio grande al frente y una entrada solemne. Podemos marcarla aquí. Como se puede ver la zona con una vista aérea, bueno, es lo que se podía marcar aquí con las piedras que se han encontrado, pero lamentablemente existe muy poco. Lo que más sobresale sería
esta parte donde hay algunas columnas que son las que vemos en esta parte de ahí. Estas columnas que vemos aquí serían las que estarían al frente, como vemos aquí. De las columnas solamente se conservan parte, algunos tambores, así se llaman a los distintos elementos que completaban la columna, 3 tambores y un capitel, es decir, la parte con la que estaba coronada la columna. Así que con esto podemos tener una idea de cómo era el templo. Una primera hilera de columnas, una segunda hilera de columnas, la entrada y después un pequeño cuarto donde tendrían la parte, por decir algo más sagrada. Pero llama la atención que durante el tiempo en que el cristianismo fue muy fuerte, muchos templos se convirtieron también en iglesias o en basílicas. Y esto podría hacerme pensar, no tengo la certeza, solamente es una suposición, que en torno o sobre este templo se construyó una iglesia más grande, de la cual tenemos algunos restos ahí, y precisamente en la parte de atrás un ábside. Si se dan cuenta, podemos ver aquí una estructura semirredonda en la parte de atrás. Aquí se alcanza a ver perfectamente bien la parte semirredonda con restos de columnas también. Claro, el ábside. Y bueno, vamos a continuar nuestro recorrido regresando al autobús para nuestra siguiente parada. Pero podemos agradecer que estuvimos ya en el lugar donde San Pablo predicó a los judíos, recordándoles que Cristo era el Salvador prometido, que si Dios sacó al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, que si les concedió reyes como el rey Saúl y el rey David, y aunque el rey David haya sido muy importante, el rey David murió y se corrompió su cuerpo por la muerte. En cambio, el cuerpo de Cristo no. Que aunque crucificaron a Cristo, Cristo resucitó. A partir de esta predicación, muchos judíos se enojaron y ya no quisieron que San Pablo estuviera en la sinagoga. Hicieron alboroto para que fuera expulsado del pueblo, pero afortunadamente muchos judíos y también muchos gentiles, es decir, no judíos, se convirtieron a la fe.